En Islamabad, Pakistán, el vicepresidente J.D. Vance está aterrizando, ya aterrizado a la hora de esta transmisión. En Teherán, los ayatolás acaban de ejecutar a 2 opositores. En Washington, Donald Trump espera una llamada que podría definir el futuro de Oriente Medio. La guerra abierta comenzó el 28 de febrero. El alto al fuego expira este miércoles 23 de abril. Eso es mañana. Las cifras son escalofriantes. Más de 3.300 muertos del lado iraní, bajas significativas para Estados Unidos e Israel y más de 2.387 víctimas mortales en el Líbano. En los próximos 55 minutos vamos a compartir con ustedes, nuestra audiencia, con el planeta, las claves para entender esto de principio a fin. También tenemos que compartir algunas informaciones importantes sobre situaciones que nos afectan a nosotros, aunque estén pasando ya, cómo se refleja esto aquí. Con esto doy los buenos días a Humberto Salazar Aguas Vivas, quienes les saludan en esta mañana. Buenos días, bienvenidos acá. Por acá andamos. Hoy que es ya martes, ¿verdad? Y sí, estamos a 21 del mes de abril del año 2026. Claro, hablaremos de la guerra y de otros temas. Aguas Vivas. El 21 de abril de 1844 fue la batalla de las carreras. Seguro que hoy están conmemorando esa fecha. Buenos días, señores, qué placer que nosotros podamos de nuevo compartir con ustedes las informaciones más trascendentes, las más importantes noticias de la República Dominicana y del mundo, y a veces los planetas aledaños también. Ya la galaxia de Andrómeda se está integrando ya. Los astronautas dejaron por allá unos cables. Sí. Señores, gracias por estar con nosotros. Nos sentimos muy honrados con su audiencia y les prometemos darle a ustedes la satisfacción de dejarlos bien informados como usted merece. Usted merece conocer la verdad. Así es. Mire, señores, el tema de este primer segmento del bloque de las 7 de la mañana es sobre esta negociación que está supuesta a llevarse a cabo en Islamabad. Esta negociación, una negociación de un tinte extraño, ambiguo, porque no se entiende realmente con quién se va a negociar, porque una de las partes se está resistiendo a dar aquiescencia a esa conversación, que a ellos ya le parece conversaciones estériles porque no llega a ningún lugar por el incumplimiento que se ha tenido en previas reuniones y jornadas que se han hecho. Pero la noticia principal es que esta madrugada nos llega desde Estados Unidos eso del presidente Donald Trump, que concedió una entrevista telefónica en el programa de John Frederick Show y fue contundente. Trump dijo, y aquí le cito, voy a negociar y si no lo hacen van a haber problemas como nunca antes lo han visto. Añadió que espera un acuerdo justo y que cuando Irán reconstruya su país no tendrá un arma nuclear, ha dicho Trump. Cerró con la justificación de que, ha repetido, no teníamos otra opción, teníamos que hacerlo, justificando el inicio de esta guerra en Irán. Pero las señales en Teherán, señores, apuntan a una dirección opuesta. Como les decía al principio, la gente de Teherán no están en negociar con nadie. Dicen que es un absurdo que vaya J.D. Vance para allá porque ellos no tienen ni la más mínima intención de juntarse con nadie ni de hablar con nadie. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán declaró que no tiene planes de volver a entablar conversaciones con Estados Unidos. Por ahora, el ministro Abbas Araghchi dijo a su homólogo pakistaní que el bloqueo naval estadounidense es una violación del alto al fuego y un obstáculo grave para la diplomacia. El negociador jefe iraní, que es Mohammad Ghalibaf, presidente del Parlamento, publicó en X que Trump busca convertir la mesa de negociaciones en una mesa de rendición y justificar una renovada beligerancia y advirtió más bien que no aceptamos negociaciones bajo la sombra de amenazas. Nos hemos preparado para revelar nuestras cartas, nuevas cartas en el campo de batalla. Señores, esto es peligroso. Algunos dirán y subestimarán nueva vez lo que Irán está diciendo, pero hubo una subestimación inicial cuando se inició esta guerra. Esta guerra era una cuestión así dijo Trump. Eso va a ser rápido, eso entramos y salimos. El PowerPoint que le presentó. Parecido a Venezuela, exacto, lo que le prometió Netanyahu.
Sin embargo, se ha demostrado algo diferente y estas informaciones que emite el negociador iraní, Ghalibaf, es diciendo que están listos y con nuevas cartas bajo la manga en el campo de batalla. O sea que al parecer esas construcciones que tienen ellos debajo del suelo iraní no es como algunos pensaban que se le estaba acabando el armamento, sino que ellos están listos para seguir y proseguir en una guerra que no le vemos fin en este momento. En medio de esta tensión, señores, el senador Lindsey Graham, uno de los más belicistas del Partido Republicano, fue visto entrando al ala oeste de la Casa Blanca y atención a un detalle importante que revela esta administración, la delegación estadounidense que viaja a Islamabad, no es solo diplomática, sino que incluye a Jared Kushner y a Steve Witkoff, dos figuras del círculo empresarial y familiar de Trump, un enfoque personalista, casi de negociación de directorio, más que cancillería. Esta es una crítica que ha recibido el gobierno de Trump por el involucramiento de miembros de su familia en cosas tan importantes como las relaciones diplomáticas, como recuerden cuando fue gente muy cercana a su círculo a Groenlandia, como gente ha ido que no siquiera son parte del gobierno, sino que son simplemente familiares de Donald Trump, algunos que la han nombrado, otros que no, pero es una crítica recibida. Finalmente, J.D. Vance lidera la delegación, pero Teherán ha dicho que no participará tras los recientes ataques a un carguero iraní y bloqueo naval. Esto expira mañana, señores, el miércoles 22 de abril, expira esto. Ahora le pregunto a Humberto Salazar, que está aquí ansioso para hablar con nosotros. No, para nada. No, usted está tranquilo ahí, pero yo digo con ansia de comunicarse a la audiencia. ¿Sí o no? no? Sí, Bueno, porque con ustedes no. Bueno, no vale mucho la pena con ustedes dos. Con la audiencia. Con la audiencia. Así es. Entonces, mire, logra J.D. Vance sentar a la delegación iraní a la mesa porque el vicepresidente ya viaja hacia Pakistán, pero Teherán ha declarado hoy que no participará. ¿Es esto un ultimátum real o es una táctica de negociación previa al silencio? ¿Cuál es su opinión, Humberto Salazar? El vicepresidente de los Estados Unidos no está volando para Islamabad, ni está en Pakistán, ni ha salido de Washington. Suspendió el viaje. Está en Washington. No ha salido de Washington porque simplemente Estados Unidos está cumpliendo lo que es un papel que es muy peligroso. Porque si se reanuda la guerra el día de mañana, nadie va a poder acusar a Estados Unidos de que no trabajó para la paz. Todo lo contrario. El presidente Trump ha sido claro en que permanentemente siéntense a negociar o va a haber una situación horrible. Lo que ocurre es que no hay con quién hablar en Irán ya. En el día de ayer incluso hubo una confrontación en el parlamento iraní cuando se intentó quitar por la fuerza a quien encabeza, al presidente, al vocero del parlamento iraní, al que encabeza el parlamento. Se trató de quitar porque hay tres polos opuestos en cuanto al tema de cómo enfrentar esa guerra. Hay uno que está debidamente representado por el presidente de Irán, que fue electo por el voto popular, aunque no es una democracia, Se presentan candidatos para que sean votados, pero son vetados y tienen que ser aprobados por los ayatolás, si no, no son candidatos a la presidencia y es un cargo más formal que otra cosa, no tiene ese poder que tiene un presidente en un país democrático como el nuestro. El segundo polo de poder es el presidente de lo que es el parlamento. Hay parlamentarios, hay un congreso con la misma limitación en cuanto a acción, pero claro, como representante de voceros electos en todo el territorio iraní, tiene mucho más poder que el presidente y estos dos son la parte civil de lo que es el Irán del día de hoy. Y el tercer polo es de la Guardia Revolucionaria, Javi, que es un terrorista consumado. Fue el autor intelectual de lo que fueron los atentados en la Argentina y también es el constructor de Hezbollah y uno de sus principales apoyos, pues es el que tiene el guerrerismo montado en Irán. Irán no es un solo gobierno. Irán son tres polos opuestos diferentes peleando por el poder y con actitudes diferentes frente a la crisis. Quedan hoy 24 horas del cese al fuego. El día de mañana
ya no hay cese al fuego, los 20 días se cumplen y hay que recordar algo. La amenaza del presidente Trump no va a quedar en el aire, ¿eh? Irán no tiene fuerza aérea, Irán no tiene una armada, es decir, no tiene ya una marina. Lo que queda ahí son unas lanchas rápidas escondidas en cuevas frente al estrecho de Hormuz para agredir a los barcos que quedan ahí. La única carta que le queda a los iraníes es el cierre del estrecho de Hormuz y que Estados Unidos los complació y los cerró por su lado. ¿Y cuál es el reclamo? Que se abra. ¿Por qué? Porque le quedan 5 días, según la prensa internacional, 5 días para que se le llenen hasta el tope lo que son los grandes envasadores de petróleo en la isla de Car, que es por donde ellos exportan petróleo. Y si llega hasta el tope, o se derrama el petróleo en el Golfo Pérsico, o ellos tapan sus pozos petroleros. Ese es el problema. Sí. El problema es que ellos tienen esa sola carta y claro, tienen que blofear, tienen que decir que nosotros vamos a acabar, pero ¿con qué van a acabar? ¿Con misiles? Si lanzan la cantidad exagerada de misiles que dicen tener, simplemente la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que es la más poderosa del mundo, junto con la Armada de Estados Unidos, que ya tiene 4 portaaviones frente a la costa, más Israel, pues se encargarán de resolver el problema, que esperemos que no sea así, sino que haya una solución pacífica, que se hable y sobre todo que entreguen lo que es todo el uranio enriquecido y cierren su proyecto de tener una bomba atómica. Un país que se caracteriza por ejercer públicamente el terrorismo no puede tener bombas atómicas. Así es. Pura y simplemente. Así es, Freddy. Hablando de esa exigencia, Trump ha dejado claro que el abandono total del programa nuclear es un requisito para cualquier acuerdo. Claro, subrayado y en negrita. ¿Es este un punto muerto antes de empezar, Freddy? ¿Por qué Irán? Porque Irán ha invertido décadas y miles de millones de dólares en su programa. ¿Ves tú desde tu punto de vista que van a renunciar a todo esto por un bloqueo naval? Mira, hay varias cosas que aclarar aquí. Respondiendo a tu pregunta, para darle salida a eso, realmente Estados Unidos está jugando con algo y un palito que jugaban los muchachos. Entonces, porque es verdad que mañana vence el cese al fuego, pero Irán, que está tan desesperado que se le están acabando los pozos petroleros y que hay que cerrarlos y que hay que llenar y que se están llenando, resulta que no quiere ir a las negociaciones, no le interesa negociar. Y fíjate que el vicepresidente de Estados Unidos tuvo que suspender su viaje a Islamabad porque sencillamente no había con quién hablar. Irán dijo, no, yo no voy para allá, no me interesa. Entonces, el tema de la situación en que se encuentran, dice Humberto, bueno, el ejército más poderoso del mundo y ya tienen los cielos y tienen la tierra y tienen seguramente hasta los planetas se le dan el paraíso, tal vez Dios le dio un pedacito allá en el paraíso también, en el cielo, porque ¿cuál es la realidad? Lo primero que tú empezabas, Iván, diciendo ahorita, bueno, está mandando gente ahí que lo que parece más unos directorios de oficina que una gente en la guerra. ¿Por qué? Porque Donald Trump anda haciendo negocios con todos los problemas petroleros y de los recursos naturales de las diferentes naciones que intervienen en este conflicto. Anda haciendo negocios. El nuero de Donald Trump es el que firma todos los contratos. Y lo hicieron en Groenlandia y lo están haciendo ahora y lo han seguido haciendo. Porque hay una planificación para quedarse con el petróleo del mundo. Sobre todo porque el petróleo del mundo significaría tener un control que lo pondría en equilibrio con la tierra rara que tiene China, que tiene el 62% del manejo de toda la tierra, del control de toda la tierra rara del mundo, y tiene hasta el 90% de la capacidad de procesar la tierra rara. Entonces, con ese sistema de dominio que tiene China de la tierra rara, que va a controlar la tecnología, la tierra rara se usa para tecnología exclusivamente, tecnología electrónica de los celulares, los laptops, qué sé yo cuánto, pero tecnología de armas también. Y entonces, ¿qué hace Donald Trump?
Y yo, bueno, en medio de la guerra, no me interesa mucho la guerra, pero si hay que hacer una guerra para llevarme todo ese petróleo, pues yo hago una guerra y el problema es resuelto. Entonces, si Irán tuviese tanto, ya tan acogotado y tan desesperado, se sienta en la mesa de las negociaciones. Oigan lo que Estados Unidos está pidiéndole a Irán para poder firmar, que Irán reconozca que perdió la guerra. Pues sí, Irán ha ganado la guerra, ¿para qué diablo tiene que reconocerle a Donald Trump? No, mira, yo gané la guerra, pero yo perdí porque Donald Trump necesita una corona de triunfador para ir para las elecciones a buscar votos. Necesita decirle al mundo que Irán perdió y que Donald Trump ganó. Entonces, que se le acaban los pozos petroleros, esa gente sabría que más que nosotros, que se le están llenando los pozos y que si no se llena, si no, se van a desbordar y van a desbordarse todo el petróleo en el Golfo Pérsico. Pero esos son cuentos de camino. Los marxistas decíamos que la práctica es el criterio de la verdad. La práctica es el criterio de la verdad. Lo que está prácticamente en nuestros ojos es que Irán está muy cómodo en esta guerra, muy cómodo. Y lo que tiene guardado es, señores, los misiles que estaban llegando de Israel a Irán, los misiles tienen como una caducidad, una data de caducidad, donde están todos los datos de como si fuera un código de barra. Cada misil tiene. Israel está tirando los misiles del año 2024-25. Irán está en el 2014. Los misiles que disparan de Irán, la fecha que se sabe, porque queda el casquillo, lo que se llama como el casquillo del misil. Y en ese casquillo están todos los datos del misil. Y ya quien está agotando todos sus almacenamientos es Israel. Israel está agotando todo su almacenamiento, pero a Irán le quedan misiles por pipa. Irán está abimbado de misiles. Entonces, y el ejército más grande del mundo, Donald Trump no escribe un tuit sin decir, no, pues somos los más grandes, los más poderosos somos. Y entonces, yo les digo, muéstrenme una sola guerra que haya ganado Estados Unidos en este siglo. Una guerra que haya ganado. Ah, bueno, fueron a Venezuela y sacaron a Maduro. Es una guerra que ganó Estados Unidos. Fueron en una operación clandestina, ilegal, burlando toda la soberanía de todos los países, fueron y secuestraron a Maduro. Oigan qué gran batalla ganó el ejército norteamericano. Qué gran batalla. Entonces, si fuera el ejército más grande del mundo, denme una sola batalla que haya ganado. En Irak, en Afganistán, en Siria. No han hecho nada. No han ganado una sola guerra. Y ahora lo están repagilando. Irán le dio a todas las bases navales de Estados Unidos, le dio por donde era. 14 naves ejércitos de esos destruidos. Entonces, bien. Escúchame, Iván. No, tranquilo. Humberto, la presencia de Jared Kushner y Steve Witkoff en la delegación estadounidense, ¿qué nos dice esto? Porque no son diplomáticos de carrera. Kushner es el yerno del presidente, una relación que ni siquiera es familiar, sino que es yerno. Witkoff es un inversor inmobiliario afín a los negocios de Trump. ¿Qué rol juega una negociación geopolítica de esta magnitud? No, Jared Kushner ya tiene experiencia en manejar este tipo de temas. Manejó dos temas principales en la primera presidencia del presidente Trump. Las relaciones con Israel. Él es judío. Él es judío de origen. Nació en Estados Unidos, por supuesto. Está casado con la hija de Donald Trump, que también es judía. Es judía porque se convirtió al judaísmo antes de casarse, antes de la ceremonia de casamiento, Ivanka. Y en el caso de Witkoff, es una persona que también ha actuado en este tipo de temas. Pero creo que simplemente la experiencia de Kushner en el Medio Oriente es enormemente valiosa para tratar de buscar una solución a un problema que tiene un fin, se sabe qué es lo que se quiere y definitivamente Estados Unidos no va a ceder hasta que eso se cumpla. Que es que termine la
intención de Irán, que es donde comenzó el tema. Y donde Irán engañó a personas duchas, ¿verdad? Políticos profesionales, como Hillary Clinton, la engañó a Barack Obama, engañó a Joe Biden, recibió enormes cantidades de dinero de los gobiernos demócratas y los invirtió en un programa misilístico y nuclear, mientras su pueblo muere prácticamente de hambre en muchas de las regiones iraníes. Entonces, estamos hablando de que hay una agenda, y esa agenda yo creo que es inviolable para Estados Unidos el presidente Trump, que es que no puede tener Irán una bomba nuclear, no importa quién esté en la delegación. Yo creo que incluso Kushner tiene más experiencia de negociación de este tipo que el mismo vicepresidente de los Estados Unidos. Sin duda ninguna. J.D. Vance. Sí, claro que sí. Más que J.D. Vance sí tiene. Miren, ahora para pasar al aspecto económico de esto, hay un factor tiempo. El petróleo, a pesar de que dicen que la guerra va a estallar, está bajando, está en $81 ahora. Bien. El WTI. Bien, miren, en West Texas hay un factor tiempo y la escalada militar. Mientras la diplomacia se tambalea, el reloj no se detiene. Este cese de hostilidades que expira mañana miércoles 23 de abril, sin un acuerdo en las próximas 48 horas, la pregunta es inevitable. ¿Estamos ante el reinicio de combates a gran escala? Es la pregunta que nos hacemos. Los números fríos nos hablan con claridad. El precio del petróleo, el Brent, cerró a $95,48 por barril, una subida de 5.64% en una sola sesión. El West Texas, del que hablamos ya, una referencia estadounidense, subió 6.87% hasta $89.61. Está en 81 ahora. Ahora está en 81. Entonces, es que está muy así es, cambia, muy sube, fluctuante. sube, baja. Así es. Volátil. La razón inmediata, el estrecho de Hormuz. Según Marine Traffic, solo 16 barcos atravesaron el lunes en condiciones normales, una cifra que supera los 40. La agencia Tasman reportó que en un periodo de 12 horas solo 3 barcos cruzaron. La Secretaría de Asuntos Exteriores del Reino Unido, la secretaria Yvette Cooper, advirtió que el cierre del estrecho está afectando a la economía mundial. Eso es noticia que todos lo sabemos. Sin embargo, ella emite su opinión. El New York Times publicó un reportaje mostrando que países como Vietnam racionan el diésel, están racionando el combustible diésel, lo que mueve las grandes plantas pesadas y demás. Fábricas en Pakistán han cerrado, la escasez energética en Asia se está extendiendo más rápido que lo que nadie predijo. Wall Street, el Standard & Poor's 500 cayó 0.22%, las bolsas europeas cayeron más de 1%, Países Bajos ya anunció un paquete de 950 millones de euros para compensar a hogares y empresas por el alza de combustibles, y hay un dato militar que no podemos ignorar, señores. La Armada de Estados Unidos interceptó 27 embarcaciones desde el inicio de este bloqueo naval que ellos han llevado a cabo. Con esto, Freddy, para ir directo al meollo del asunto, al tema económico, Irán ha restablecido restricciones de paso en respuesta al bloqueo naval de Estados Unidos. Entonces, un bloqueo encima de un bloqueo, y entonces porque usted me bloqueó, porque yo estaba bloqueando, lo bloqueo a usted. Tú me bloqueas y yo te bloqueo. Entonces, Freddy, este estrecho ya de Hormuz, que representa, como hemos dicho, un cuarto del petróleo mundial, mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Cómo reaccionará la economía global mañana? No es en un mes, esto es mañana miércoles, si no se llega a un acuerdo. Permítanme ustedes dos leerle lo que para mí es la parte más peligrosa que se ha ido reservando ahí. Los chinos tienen su paciencia, pero llega un momento en que cuando explotan son agresivos y difíciles. Oigan esto, que es importantísimo, porque el escalamiento del problema que tenemos de Irán con Israel y Estados Unidos en el Golfo Pérsico, el escalamiento puede venir o por China o por Rusia. Oigan esto, noticia urgente, eso fue ayer en la tardecita. China a Estados Unidos, última advertencia. China a Estados Unidos, en el lenguaje diplomático, hablando su canciller, última advertencia. China ha tomado nota de la intercesión ilegal por parte de los Estados Unidos
de un barco de carga civil que viajaba de China a Irán. Permítanos ser absolutamente claros. Los Estados Unidos pueden hacer muchas cosas en el escenario mundial, pero atacar, detener o acosar barcos que viajan desde China o que regresen a China no será tomado de buena fe por el gobierno y el pueblo chino. Tales acciones serán consideradas como un ataque directo a la soberanía de China, su comercio y sus intereses fundamentales. Esta es la última advertencia para los Estados Unidos. No calculen mal, no jueguen con fuego. China tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar sus legítimos derechos e intereses. Los Estados Unidos asumirán la plena responsabilidad por cualquier consecuencia derivada de provocaciones adicionales. Portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China. China está diciendo última advertencia y los chinos no juegan. Así Por ahí es. puede venir el escalamiento. El problema es, si me permites, China no tiene una armada para enfrentar a Estados Unidos. No puede. No tiene barcos ni submarinos Tal vez no la suficientes necesita. para enfrentar a Estados Unidos. O sea, no va a haber guerra. Tal vez no la No va a haber necesita. China tiene escondidos unos inventos por ahí que tal vez no necesita armada para hacer lo que quieren hacer. No tienen los barcos para enfrentarlo. No querramos saber. Hablando del mercado y las afecciones que pueden represalias agresivas. Yo quiero decir algo no de exactamente eso, porque yo lo había leído, sino el tema de China. Sí. El problema con China es que China depende del petróleo que pasa por el Del Medio estrecho de Oriente. Hormuz. Estados Unidos no. Entonces China tiene el problema de que el contrabloqueo de los Estados Unidos ha disminuido enormemente lo que es su provisión de petróleo a nivel estratégico. ¿Qué ocurre? Que en medio de la anterior guerra, de donde se estaban los misiles y los aviones y todos los días eran noticias de muerte y bombardeos, China seguía recibiendo el petróleo porque Irán mantuvo abierto el estrecho de Hormuz para sus barcos. Sí. Los que no podían pasar eran los barcos de países que ellos consideraban enemigos, pero para sus barcos que iban para China y sobre todo China e India, pues por ahí pasaban, pero ahora Estados Unidos se lo cerró y ese es el tema. El tema de Irán es que le abran eso. Humberto, cuenta con Rusia. Rusia tiene la posibilidad de abastecer a China. Pero Rusia China y Rusia están actuando no la vamos con a la par, ¿verdad? Si Ucrania los deja. Le está desbaratando toda la posibilidad de exportación de petróleo si Ucrania los deja. Humberto, los jovencitos hacen una cosa que se llama Champions League, que es una liga que ellos se imaginan, tal vez no estén diciendo lo más correcto, pero ellos hacen un juego imaginario, un equipo imaginario. Claro. Y arman su basquetbolista, ponían a LeBron James, ponían a Michael Jordan, la gente no estaba viva. Eso se llama Fantasy League. Hacían su liga de fantasía y Freddy está loco por armar esa liga con Rusia, con China y con todos los BRICS contra Estados Unidos. Pero miren, siguiendo con el guión, señores, Humberto, estamos hablando de una represalia iraní. Teherán ha prometido una represalia rápida tras la incautación del buque Touzka, que forma parte, que esta incautación y estas amenazas que ellos hacen, que tienen represalias, que tienen un as bajo la manga que puede sorprender a Estados Unidos. ¿Qué crees tú que puede significar con esta amenaza? ¿Tú entiendes que va a ser guerra simétrica? ¿Qué pueden ellos planear para poder enfrentar a Estados Unidos, dado el poderío militar que tiene Norteamérica? Pues para que ese buque, que fue capturado el domingo en una operación transmitida por televisión, porque las imágenes están, parece una película. No, es que es una película. Parece una película, o sea, el barco estaba a salir del estrecho de Hormuz, estaban ellos, la Procuraduría de aquí, atrapando agua de Oman, sí, parece una película. Le mandan el guión. Y el barco, el destructor norteamericano lo mandó a detenerse, no se detuvo, y entonces le transmitieron diciendo, saquen su gente de la sala de máquinas. Y como 10 minutos después, bueno, directamente le tiraron a la sala de máquinas, hicieron un hueco y ahí se detuvo porque no tenía motores. Esperamos que no haya muerto nadie. Pero, ¿cuál es la represalia? Porque tendría que tener una marina para ir a pelear con los barcos norteamericanos y eso no se va a poder. Los submarinos que ha hecho China. Tampoco, ya lo hubieran usado hace rato. O sea, ¿qué es lo que tienen que van a armar una guerra en ese lugar del mundo? Sí. Te voy a decir lo que yo creo que va a pasar.
Todo eso es bla, 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 bla. Se van a sentar a negociar y le van a cobrar una salida. No hay otra forma. Pero el bla, 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 bla es importante porque, claro, hay que quedar bien. Si a Freddy se le da su fantasy league que él está dando en su cabeza y esto se va para la izquierda, como dice, se va Gold South, dicen los gringos, esto pudiese convertirse, Freddy, en un descalabro en la economía mundial. ¿Cómo visualizas tú que en este escenario distópico que tú pintas, donde China puede sublevarse y causar un problema y posiblemente recibir apoyo de Rusia, cómo ves tú que el aspecto económico y un desencadenamiento de una recesión global, qué tan posible es esto, Freddy? Mira, cuando uno anda con poquito cuarto en la calle y tú te vas a sentar a beberte una cerveza o un sándwich, tú cuentas los cuartos siempre. Déjame ver si me dan para la cerveza y para el sándwich, porque el que no tiene mucho siempre tiene la aprehensión de que se le vaya a acabar el dinero. En esta guerra, siempre decimos que lo primero que muere es la verdad, pero lo segundo que es absolutamente necesario para la guerra es la economía. Nadie puede irse a una guerra sin ir a dar un vistazo a la caja, a ver cómo está el débito y crédito, porque sencillamente es una guerra costosa. Es más, esta es una de las guerras más costosas por la tecnología que se ha movido. Estados Unidos empezó tirando Patriot de $2 millones y han terminado haciendo clones de los drones estos para poder subsistir, porque se acabaron los Patriot y para fabricarlos de nuevo no es tan fácil. Entonces, ¿qué pasa? La interrupción del paso de los buques por el estrecho de Hormuz ha creado una situación económica que todavía no se están sintiendo los relampagazos que se van a sentir de manera notable, porque ha habido un rejuego y decía Humberto ahorita, bueno, la ventaja es que baja, sube un rato, pero baja otro rato. Ese sube y baja ha dado un respiro en algunos momentos. Sin embargo, llega un momento en el que se va a trancar el juego. Si no se llega a negociación en esta semana, es más, para mañana todavía están muy lejos las posiciones de los diferentes contendientes y resulta que yo no creo que de aquí a mañana, solución salomónica, pedir 10 días más o 2 semanas más para dar continuidad a estas negociaciones porque hay posiciones y posiciones. Si se rompen esas negociaciones y vuelven a los bombardeos, va a haber un escalamiento inevitable, porque ya está bueno para los cuentos de que bueno, que yo te hago esto, que yo te arraso a la civilización, que yo te... O sea, como de que amagar y no dar. Si tú me... Un pellequito y mandate a Wii. Un pellequito y mandate a Wii. Eso es lo que se está dando. Entonces, yo creo que la economía es fundamental para sostener esta guerra y ni Estados Unidos está en condiciones económicas, ni Irán está en condiciones económicas, ni Israel está en condiciones económicas. No tienen un chele para esa guerra y están cogiendo fiado. Cosa más grande. Miren, es Solamente importante para agregar algo, en la entrevista que hablaste cuando comenzó esta sección del programa, el presidente Trump en esa entrevista, pues dijo claramente que no va a haber una extensión del cese al fuego. El cese al fuego termina mañana y que a partir de ahí, entonces, Estados Unidos tomará sus decisiones, pero que no va a haber una extensión. Él plantea eso, que cambie es otra cosa. No le haga caso a Trump, que Trump Pero, todos los días dice una vaina diferente. ¿Y a quién le voy a hacer caso? ¿A Xi Jinping? Todos los días dice una ¿O a vaina Putin? diferente. Putin es un tigre serio, y Xi Jinping también. Señores, miren, son gente de palabra. En el contexto regional, Líbano, Pakistán y la sombra de Hezbollah, esto, señores, es algo a prestar atención también. No podemos entender la crisis de lo que está ocurriendo en Medio Oriente solo mirando a Washington y a Teherán. El tablero regional mete a Turquía ahí está también. en llamas, de ñapa, Turquía de ñapa. Entonces, miren, en el Líbano, la guerra entre Israel y Hezbollah ha dejado 2.387 desvividos y más de 7.600 heridos según el gobierno libanés. El alto al fuego de 10 días, vigente desde el viernes, es frágil. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió medidas severas contra un soldado que vandalizó una estatua de Jesucristo en el sur del Líbano, y el jefe del Estado Mayor israelí, Iyal Samir, declaró que Irán no logrará sus objetivos. El presidente libanés
Joseph Aoun, dijo que las negociaciones directas con Israel tienen como objetivo poner fin a las hostilidades y a la ocupación israelí en el sur, pero Hezbollah, que es la milicia más poderosa del país y aliada a Irán, se opone a estas charlas. La delegación libanesa estará encabezada por el ex embajador Simon Karam, y Aoun subrayó además que Hezbollah no tendrá representación. Mientras tanto, Irak, el grupo armado Saraya Awal al-Dam, pro-iraní, advirtió que está plenamente preparado para reanudar las operaciones militares. Y hay una gente que tiene un deseo de temas bélicos. Pero bueno, Pakistán, el anfitrión de las negociaciones, intenta mantener, algunos analistas llaman esto de neutralidad calibrada. Islamabad ha logrado lo importante, que es sentar a ambos. Dicen que llaman esto una neutralidad calibrada, como les dije. Se han sentado ambos bandos, pero la presión de albergar una cumbre que podría fracasar pone en riesgo la propia estabilidad diplomática. Humberto Salazar, tenemos fuegos cruzados en Líbano, Irak y Pakistán. Le pregunto yo hasta ahora lo siguiente: ¿puede Islamabad mantener una neutralidad calibrada? Porque si esta cumbre fracasa, Pakistán queda básicamente como un anfitrión de un fracaso, sin éxito ninguno. Finalmente, ¿cuánto está arriesgando Pakistán al mantenerse como mediador entre dos potencias que están a punto de volver a la guerra? Comenzando por el final, bueno, Pakistán está arriesgando mucho, pero Pakistán también es un actor de la guerra. Inclusive, gran parte de la Fuerza Aérea pakistaní en este momento está ya aterrizada en Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque Pakistán y Arabia Saudita firmaron hace 2 años un tratado de asistencia mutua en cuanto al tema militar. Y Pakistán, si Arabia Saudita declara la guerra a Irán, tendrá que entrar en la guerra en contra de Irán. Y ya envió hace alrededor de una semana una gran parte de sus aviones hacia lo que es el Golfo Pérsico, exactamente Arabia Saudita, y hay que recordar que Pakistán es una potencia nuclear, es decir, tiene bombas nucleares. Eso al margen. El otro tema es que el problema de los países, en este caso el Líbano e Irán, pero el Líbano es el mismo de Irán, no hay con quién hablar. Perfecto, se van a sentar ¿quiénes? Se va a sentar el presidente del Líbano, pero el presidente del Líbano es solamente una facción del Líbano, los cristianos maronitas, más nada. Hay un jefe de parlamento que es entonces un musulmán sunita, y hay otro que es en este gobierno tripartito que es musulmán chiita. Entonces, si usted no los junta a los tres y llega a un acuerdo con los tres, sabiendo aparte de eso, que tienen contradicciones internas entre los grupos. En el Líbano ha habido varias guerras civiles, es decir, no hay un mando único. Y al no haber un mando único es prácticamente imposible llegar a un acuerdo. Yo no sé cómo van a llegar a un acuerdo ahí, porque a mí me parece que el cese al fuego de 10 días lo que ha servido es para rearmarse tanto Hezbollah como Israel y comenzar de nuevo la guerra. Esa es una guerra que tiene 50 años. Entonces, ojalá que lleguen a un acuerdo, pero ¿con quién se habla? Ese es el problema, el mismo problema de Irán. ¿Con quién tú hablas? ¿Con el jefe del Parlamento, con el presidente de gobierno o con el jefe de la Guardia Revolucionaria? En el Líbano, ¿con quién hablas? Con el perfecto, el presidente va hasta Islamabad y se sienta, pero él no habla a nombre de todos los grupos que están en conflicto en el Líbano. Él habla a nombre del grupo mayoritario, que son los cristianos maronitas, pero los cristianos chiitas y los musulmanes, que también son enemigos, para que se entienda lo complicado que es esto ahí en esa región. No sabes con quién hablar. Yo no estoy positivo con ese tema, ¿no? Aquí le dice arroz para con mango. nada. Arroz con mango. Sí, sí. Es lo que ha armado ahí. Mira, el tema del Líbano es mucho más complicado que el de Irán, sí, porque es un tema de guerra civil, un tema de
confrontación en la misma frontera de Israel. Israel no puede soltar su frontera norte, su frontera sur, perdón. O sea, hay un serio problema ahí de representación. No es que la pueda soltar, es que la quiere ampliar. Israel quiere la amplió ya. Ampliar esa hasta frontera. El río Litani. Pero la llevó hasta el Litani, pero robándose unas tierras que no son de Israel. Hablando. Son tierras del Sí, Líbano. pero yo siempre traigo el ejemplo a la República Dominicana. Si en el día de mañana, para poner bien como el ejemplo, para que lo entendamos, las bandas armadas que están sueltas en Haití toman un pedazo de la región de Haití, de la frontera, ¿verdad? Pero del lado haitiano. Y desde ahí comienzan a bombardear a Pedernales, bombardean a Dajabón, bombardean a Elías Piña. ¿Qué hacemos los dominicanos? ¿Nos quedamos sin hacer nada? ¿O entramos con nuestro ejército, los empujamos para allá y tratamos de resolver de defender nuestra población? Es prácticamente lo mismo. No es lo mismo. Pero claro que sí, es lo mismo. Ni es igual. Sobre el Líbano, para que participe ahora, Freddy, con esta pregunta que te voy a hacer. Sobre el Líbano, Hezbollah se opone a conversaciones entre Israel y el gobierno libanés. ¿Cómo influye esto a las negociaciones en Islamabad cuando este grupo tan poderoso como Hezbollah es un proxy iraní? Hezbollah dice, no negociamos, y esto les ataría las manos a Teherán. ¿Cuál es tu punto de vista? Es que Hezbollah es la fuerza armada del Líbano. Hezbollah tiene el poder militar en el Líbano, porque si no quieren negociación, fíjate que es lo que te estoy diciendo, los que supuestamente están perdidos y arrasados y cosas, no quieren negociación, Hezbollah no quiere negociar. Sin embargo, como hay esa vinculación con el gobierno del Líbano, tú puedes estar seguro que se va a respetar cualquier decisión que se tome en torno a eso. Pero es complicado. Yo estoy de acuerdo con Humberto en el sentido de que es tan un embrollo, le decimos en Banía, a lo que está pasando. Sobre todo ese pedazo del Líbano y Hezbollah y Hamas, porque todavía Hamas no es, está derrotado, pero no está aplastado, no está enterrado. Esa gente son como el moribibí. Tú puedes estar seguro que después de 3 o 4 años ya están igualitos de nuevo, como amenaza a esa región. Pero es difícil. Ahora mismo, la actitud que tiene Irán y la actitud que tiene el Líbano es de no negociación. Y van a la negociación un poquito displicente, sin ningún tipo de interés. Así es. Hay una pregunta ya para nosotros cerrar este segmento y pasar a otro acápite de este embrollo. Mira, hay una última pregunta, Humberto, y es sobre la mesa regional. El presidente francés Emmanuel Macron calificó el bloqueo de Hormuz como un error de ambas partes, culpó a Hezbollah por el ataque al soldado francés de la ONU en el Líbano. ¿Estamos viendo nosotros un desgaste, Humberto, de la posición europea, o Europa está tratando de mostrar que no es un mero espectador en esta situación? Europa está atrapada. Porque todavía queda Europa. Oye, lo mismo. Europa está atrapada. Europa es una región del mundo en franca decadencia. Total. Los países europeos se han apartado de lo que es la discusión de los temas mundiales y en este tema, en este caso, se han apartado de lo que debió haber sido su responsabilidad, pero Europa está atrapada en ese tema. Atrapada. Y tratando de sacar la cabeza cuando Macron con Alemania y con Inglaterra intentan hacer algo, no encuentran mucho eco porque Europa está en decadencia total. Total. Así es, muy fragmentada y sobre todo que se dejaron desarmar. Se dejaron desarmar. O sea, no tienen ni un pincho, Freddy. Confiaron todo en que no, Estados Unidos me protege en virtud de los reglamentos de la Carta de la OTAN. Ya querían que Estados Unidos les resolviera todos sus problemas de seguridad, habidos y por haber por los siglos. Y eso no es posible ni siquiera para los mismos Estados Unidos. A mí me da mucha risa porque Inglaterra, el Reino Unido, hizo salir a 2 de sus barcos, que se supone los mejor armados, sí. Se quedaron en el mar con problemas, porque mandaron a arreglarlo. ¿Tú te acuerdas? Porque ellos se descuidaron. Pero tú te acuerdas de la famosa armada inglesa, cuando eran dueños de los mares. De todo. La armada, la marina inglesa, era lo más poderoso del mundo. Con chaquetas rojo carmesí. Ahora se le quedaron. Sí, se le quedaron. El principal barco de la Armada de Inglaterra se quedó en el agua. Eso me parece una vez que había un fuego. Y el camión de bomberos salió lo más impetuoso, con sirena y todo.
Y a las 2 esquinas se le acabó la Se gasolina. le acabó la gasolina. Ellos se Hubo que refugiaron. hubo que salir con lata a apagar el incendio. Ellos se refugiaron en el paraguas norteamericano y si se lo quitan, se quedan prácticamente Pero desguarnecidos. fíjate lo que es no tener visión ni previsión, porque te voy a decir una cosa. Europa estaba en condiciones, si se planifica, si se organiza, si se traza una estrategia de seguridad nacional, como Europa, como Unión Europea, estaba en condiciones de convertirse en el segundo o tercer hegemón más poderoso del mundo. Porque Europa como Europa se veía impresionante, pero fueron dando tantos traspiés y tantos desaciertos como nación y dejaron que Estados Unidos hiciera todo, que mira los resultados. Europa ni lo invitan a sentarse a nadie le interesa. en las negociaciones. Un sinónimo de dar traspiés dominicano, dando tataratazos. Señores, miren, con este humor de esta mesa ahora hablamos, porque ¿cómo se llama eso? Hay que abrir la válvula, porque tantos temas de guerra uno tiene que drenar. Entonces, miren, ahora hablando del Estrecho de Hormuz y de una posible nueva constitución de Irán. Aquí les va la información. Esto, lo que podría definir las reglas internacionales del juego en las próximas décadas es la estrategia a cómo se vaya a tratar esta crisis. La periodista Liz Doucet de la BBC entrevistó en Teherán a Ibrahim Izizi, que es ex comandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y actual presidente del Comité de Seguridad Nacional del Parlamento iraní. Sus palabras son lapidarias, señores. Así sí dijo, y cito: jamás es nuestro derecho inalienable. Dice también, esto fue en referencia al control del Estrecho de Hormuz. ¿Jamás se refiere al adverbio o se refiere al grupo? Dice jamás con J-A-M, no es jamás con H como el grupo. Dice, No, claro. dice jamás es nuestro derecho inalienable en referencia al control de Hormuz. Y añadió además que dice presentaremos un proyecto de ley. Ese jamás, o le ponen una Nunca, coma. nunca. Es nunca, es Nunca, nunca. pero que el resto del conversatorio, como que no. Sí, es verdad. El contexto, vamos a ver si podemos ver el contexto. Porque, Hay una sintaxis porque dice errónea. jamás, es nuestro derecho inalienable. No, el tema Porque también. tú dices jamás, coma, es nuestro derecho. Es como una expresión. Jamás es nuestro ¿verdad? derecho. Hay un punto ahí, pero el contexto de los retos que voy a leer te va a contestar tu pregunta. Dice jamás, es nuestro derecho. En referencia al control del Estrecho de Hormuz, añadió, dice, presentaremos un proyecto de ley en el Parlamento buscando el artículo 110 de la Constitución que abarque el medio ambiente, la seguridad marítima y la seguridad nacional, y las Fuerzas Armadas lo implementarán. Se está refiriendo a que uno va a ceder a ese derecho al Estrecho de Hormuz. Entonces, es decir, Irán quiere constitucionalizar su control sobre el estrecho, no es una medida temporal de guerra, en un cambio legal permanente lo que quiere establecer esta persona ya a nivel constitucional. Que lo quieren llevar a la Constitución. Así es. Así sí porque también. ahora se han apropiado del estrecho sin ser de ellos, nada más por posición militar. Así es, a terror, como decía Manny. A terror. Entonces, así sí además describió al estrecho como uno de nuestros activos para enfrentar al enemigo, y así lo están demostrando ahora. Dijo que Irán decidirá el estrecho, decidirá el derecho de quien pase, incluyendo permisos, y calificó a Estados Unidos como el mayor pirata del mundo. Cuando Doucet le preguntó sobre las divisiones internas en Irán, después de que el ministro Arashi dijera que el estrecho estaba completamente abierto y los medios de la guerra revolucionaria lo reprenderían, así se respondió que la materia de seguridad nacional no existen posturas moderadas ni intransigentes. Finalmente, el investigador Mohamed Eslami de la Universidad de Teherán explicó la principal prioridad de Irán tras esta guerra es restablecer la disuasión, y el Estrecho de Hormuz es uno de los principales activos estratégicos. Finalmente, Humberto, esto es delicado porque no estamos hablando de una amenaza militar, aquí se está hablando de temas profundos, estamos hablando de un proyecto de ley, de una reforma constitucional, y te pregunto lo siguiente: ¿es esta la última oportunidad que se tiene en este momento para la diplomacia? Y finalmente te pregunto, ¿tienen ambas naciones el capital político para continuar una guerra que ya dura casi 2 meses? Yo creo que Irán cometió un error fundamental en cuanto a la participación en esta guerra. En primer lugar, desnudó
lo que son sus partes más débiles. O sea, están aferrados a un tema en el estrecho de Hormuz que no pueden constitucionalizarlo simplemente porque el derecho internacional dice que las aguas de los estrechos son navegables por cualquiera. ¿Por qué? Porque de ser así, entonces habría un caos a nivel mundial. Por ejemplo, nosotros tenemos un estrecho con Puerto Rico, el Canal de la Mona. Eso es un estrecho. Eso es un estrecho. ¿A alguien se le ha ocurrido que por ahí nosotros tenemos derecho a decidir quién pase y quién no pase? No, porque son aguas internacionales, según el derecho internacional. Por ejemplo, Cuba tendríamos problemas con la Fuerza Aérea de Miche y de ¿ves? De Samaná. O sea, pero Cuba... Son las yolitas que salen Cuba y los Estados Unidos tienen un estrecho, el estrecho de la Florida. Sí. ¿A alguien se le ha ocurrido que están prohibiendo que crucen barcos por ahí? Ni Cuba ni Estados Unidos se arroga ese derecho. Por ejemplo, Singapur tiene un derecho, el estrecho de Malaca tiene solamente 3 millas náuticas. Y el de Gibraltar. Sí, o sea, exacto, es más chiquito ese, todavía más estrecho. Más estrechito. O sea, eso de constitucionalizarlo, ese es otro bluff. Pero yo creo que las partes débiles de Irán, la más débil de todas es el bendito estrecho de Hormuz y su capacidad que tiene de bloquearlo. La segunda parte débil es la situación de su población. Nadie sabe lo que pasa en Irán. ¿Saben por qué? Porque comenzó la guerra, el internet está absolutamente bloqueado y prohibido. No aparecen fotos, no aparece videos. Se sabe porque ayer ahorcaron 2 condenados por las protestas. Porque ellos lo publican. O porque alguien lo publica de algún lado, pero de Irán no se tiene. De la protesta todavía están ahorcando. No se tiene información veraz desde Irán. ¿Por qué bloquearon qué? El internet. ¿Por qué bloquearon el internet? Porque no hay forma de controlar a su población, que hace alrededor de 3 meses estaba en la calle pidiendo que se fueran ya. Esa es la verdad. O para evitar la falsa publicidad de los Estados Unidos. Sí, pero hace 3 meses los iraníes estaban en la calle pidiendo que se fuera ese régimen, que se largaran de ahí. Es más, hay una chica, que no la traje porque no iba a dañar la mañana a nadie, que la condenaron a muerte, tiene 18 años de edad, es virgen y antes de matarla plantean que hay que violarla, porque el Islam dice que hay que violarla porque si se va virgen, se muere virgen, la matan virgen, entonces si iría al paraíso, ellos tienen que mandarla al infierno. A ese nivel es que actúan los iraníes. O sea, ¿cómo usted va a apoyar un régimen tan increíblemente ubicado en lo que es el medioevo? Entonces, no hay dudas de que los ejemplos sobran, pero yo creo que el tema Irán, por lo menos en mi caso, habrá que reconocerle al presidente Donald Trump que tuvo la valentía de enfrentarlo. Así es. Y veremos en qué termina. Nadie sabe cómo termina la guerra. Ahí se cita un filósofo dominicano, Humberto, que se llama Bolín. ¿Quién? Un filósofo dominicano, Bolín 47. ¿Quién es ese? Que dice, esto no sé a dónde vayas a parar. Es una nueva mañana.